El sonido del timbre me despertó antes de que amaneciera por completo. Era el Día de las Madres y al abrir la puerta un mensajero dejó una caja envuelta con papel rosa y un mono dorado. No tenía remitente. Mi hijo Andrés vivía en Monterrey y siempre me enviaba flores, nunca cajas cerradas. Cuando mi esposo la vio sobre la mesa, su rostro perdió el color. «No la abras, Marta», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué no?», pregunté. Su mirada se clavó en las pequeñas perforaciones a los costados del paquete. «¿Por qué? Creo que algo está vivo ahí dentro». El reloj marcaba las 7 de la mañana y el sol apenas iluminaba el patio trasero. La caja reposaba sobre el mantel floreado como un intruso en nuestra rutina tranquila. «Andrés me había llamado la noche anterior. Mañana te va a llegar algo especial, mamá. Prométeme que lo abrirás tú misma». Había sonado tan alegre, tan seguro, que jamás habría imaginado miedo en su voz. Pero ahora, frente a ese objeto, mi corazón latía con una mezcla de emoción y desasosiego. Había algo extraño, no pesaba mucho, pero al moverla ligeramente sentí un leve balanceo, como si algo dentro se deslizara. «Quizás sea una sorpresa», intenté sonreír aunque la tensión me oprimía el pecho. «O quizás un error», replicó Ricardo, mi esposo, con ese tono firme que usaba cuando presentía peligro. Se acercó agachándose para observar las pequeñas ranuras. «¿Ves esto?», dijo señalando los agujeritos. «Son orificios de ventilación. Nadie hace eso por casualidad». Me crucé de brazos intentando razonar. Tal vez es una planta o un animalito. Andrés siempre amó los perros, y desde cuando se envían animales por paquetería su voz se tornó más dura. «Esto no me gusta, Marta». Por un momento lo vi como la sombra del hombre que había sido fuerte protector, pero ahora temeroso. Sus manos temblaban mientras colocaba la caja lejos de la luz. Yo quería abrirla. Algo dentro de mí decía que debía hacerlo, que Andrés no haría nada para asustarme. Sin embargo, una parte más profunda, más instintiva, me susurraba que Ricardo tenía razón. El silencio se apoderó de la casa. Afuera los vecinos comenzaban a encender sus radios y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Todo era normal, menos nosotros. «Voy a llamarle», dije finalmente tomando el teléfono. Marcó el tono 3 veces antes de entrar la grabadora. «El número que usted marcó no está disponible». Intenté otra vez. Nada, mi corazón se aceleró. Andrés nunca apagaba su celular. Ricardo se alejó hacia la sala murmurando algo sobre buscar los guantes de trabajo. Lo seguí con la mirada. Él siempre necesitaba hackear algo cuando los nervios lo superaban. Mientras tanto acerqué mis dedos al listón dorado. Era hermoso, suave y olía a perfume caro. «Prométeme que la abrirás tú misma». Su voz resonó en mi mente, clara, casi dulce. Y entonces escuché un sonido, un golpecito suave apenas perceptible proveniente del interior. Retrocedí, el alma encogida. «Ricardo», grité. Él regresó con una linterna en una mano y una espátula en la otra, como si eso pudiera servir de defensa. «¿Qué fue eso?», se movió, susurré. Nos quedamos observando la calle como si fuera una criatura dormida. Pasaron segundos eternos antes de que el sonido se repitiera. Un roche, un suspiro, un raspón sutil en el cartón. Ricardo respiró hondo. «Voy a abrirla un poco, solo para ver». «No, espera», dije, pero ya estaba cortando la cinta adhesiva. El primer desprendimiento sonó como un disparo. El olor que escapó era dulce, pero con un fondo metálico, como si algo se hubiera podrido lentamente entre flores. «Dios mío», murmuré. Él separó con cuidado las solapas superiores y apuntó la linterna dentro. Su rostro cambió. No gritó, no habló. Simplemente se quedó inmóvil, pálido, con los labios temblando. «¿Qué ves?», pregunté. No respondió. Me acerqué empuñando su brazo suavemente y lo vi. Dentro de la caja había un marco de fotos envuelto en seda roja. Lo tomé entre las manos con una mezcla de alivio y confusión. Era una fotografía vieja, Andrés de niño abrazándome el primer día de las madres después de que nació. Pero el vidrio estaba roto, y en la esquina inferior, pegado con cinta, había un papelito escrito a mano: «Para que nunca olvides lo que hiciste». Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. «¿Qué significa esto?», pregunté, buscando respuestas en los ojos de Ricardo. Él apartó la mirada, tragando saliva. Tal vez alguien más la envió». «No, esto es su letra. Lo sé. Marta, no saques conclusiones. Puede ser una broma, el Día de las Madres, de nuestro hijo».
Mi voz se quebró. De repente comprendí que algo no encajaba. Andrés no era rencoroso pero sí impulsivo. El año pasado habíamos discutido fuerte por la herencia de su abuela y no habíamos vuelto a vernos desde entonces. Para que nunca olvides lo que hiciste. Podría ser eso. Un reclamo por algo del pasado. Ricardo tomó el papel con manos temblorosas. Esto no me gusta, Marta. Voy a llamarlo otra vez. Pero al tomar el teléfono noté algo más, una mancha oscura en la base de la calle. Era pequeña pero se extendía lentamente formando un círculo irregular. La toqué con la yema del dedo. Húmeda, espesa y roja. Ricardo, esto es sangre. Él se apartó de golpe derribando la silla. Llamó a la policía y mientras sus palabras resonaban en la habitación el marco se me resbaló de las manos cayendo al suelo con un sonido seco. La foto quedó boca abajo. Y detrás pegada al reverso había otra nota más grande escrita con la misma letra: ya no puedo más. Mi mente giró en espiral. André, ¿qué habías hecho o qué ibas a hacer? El eco del timbre aún me retumbaba en la cabeza, pero mientras los policías llegaban mi mente se escapó hacia atrás 6 días antes cuando todo comenzó a desmoronarse sin que yo lo notara. A veces los problemas llegan en silencio como una grieta pequeña en una pared vieja, no la ves hasta que ya es demasiado tarde. Era lunes por la tarde. El sol se filtraba por las cortinas de la cocina y el reloj marcaba las 5. Ricardo dormitaba en su sillón y yo con mi delantal de flores contaba las tortillas en el comal. El teléfono sonó con esa insistencia que anuncia una conversación incómoda. Era Andrés. Mamajillo, qué sorpresa. ¿Estás bien, Sisi? Bueno, más o menos. Su voz tenía un tono que reconocí al instante, el de cuando necesitaba dinero. Me senté despacio. ¿Qué pasa? Nada grave, mamá. Solo, tengo un problema con la renta. El trabajo en la constructora se detuvo y, bueno, pensé que tal vez podrías ayudarme un poquito solo por este mes. Solo por este mes. Las mismas palabras de siempre. Andrés, suspiré. La última vez dijiste lo mismo. Y fueron 3 meses, lo sé, mamá, pero ahora sí es distinto, te lo juro, distinto. Como hubo un silencio. Luego una risita nerviosa. Es que invertí en un negocio. Un amigo mío está criando cachorros de raza y, bueno, se me fue un poco el dinero. Me quedé helada. Cachorros, negocio, con qué permiso, Andrés, mamá, ya no soy un niño, quiero hacer mi propio dinero. Su tono cambió defensivo, casi irritado. Y en ese momento supe que la conversación iba a terminar mal. No te estoy negando la ayuda, hijo, pero no puedo seguir resolviéndote la vida cada vez que cometes un error. Así me ves como un error, no pongas palabras en mi boca. Solo digo que ya tienes 36 años. Y tú sigues creyendo que puedes decirme qué hacer. El golpe de su voz me dolió más que cualquier deuda. Ricardo, que escuchaba desde la sala, se asomó sin decir nada, pero con la mirada que siempre decía: no te alteres. Andrés, intenté hablar con calma. Mira, yo te quiero, pero no soy un cajero automático. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Te amo, pero hay límites. Límites, tú hablaste de límites cuando vendiste la casa de la abuela sin preguntarme. Mi corazón se detuvo un instante. Había tocado la herida que nunca cerró. Esa casa estaba a nombre de tu padre y mío, Andrés. Y tú ni siquiera vivías aquí, pero era de la familia. Deberías haberme consultado. Consultarte no te interesó cuando te ofrecimos cuidarte ni cuando te pedí que ayudaras con los gastos. No tenía dinero en ese momento, y ahora tampoco. Hubo un silencio largo, espeso, lleno de resentimientos viejos. Mamá, no tienes idea de lo que he pasado, dijo al fin su voz más baja. No sabes lo que es empezar de cero. Claro que lo sé. Yo también lo hice cuando tu padre y yo llegamos a esta colonia sin nada, pero tú tuviste suerte. Esa frase fue un golpe seco. La suerte, como si 30 años de trabajo y sacrificio fueran una moneda lanzada al aire. Mira, hijo, dije suavemente, el dinero que tenemos es para la jubilación. No quiero morirme y dejarte problemas, quiero dejarte paz. Paz, sí, claro, lo que quieres es cuidarte con todo. Ricardo se levantó y me arrebató el teléfono. Basta, Andrés gritó. No le hables así a tu madre. No te metas, viejo, respondió mi hijo. Esto no es contigo. Claro que es conmigo. La estás lastimando. Guay, colgó. Nos quedamos en silencio. El único sonido era el crepitar del aceite en la sartén.
Afuera un perro ladraba sin parar. Me senté despacio sintiendo una punzada en el pecho. Siempre terminamos igual, murmuré. Ricardo me acarició el hombro. Es un buen muchacho solo. Está perdido. Y si no vuelve, volverá. Los hijos siempre vuelven cuando el corazón se enfría. Pero esta vez no volvió. Pasaron los días. El miércoles me legó un mensaje: no te preocupes, pronto te voy a demostrar que puedo solo. El jueves otro: ya verás, mamá, esta vez sí vas a estar orgullosa. El viernes nada. Y el sábado por la noche, mientras yo doblaba la ropa limpia, legó el último mensaje: el domingo lega tu sorpresa. Recuerdo que sonreí ingenua. Pensé que al fin había entendido. Le conté a Ricardo: creo que Andrés me mandara un regalo. ¿Un regalo?, preguntó el escéptico. Sí, lo dijo así, una sorpresa, tal vez flores, o tal vez una disculpa. ¿Crees que lo haga si es su madre quien espera quiz así? Esa noche soñé con él de niño. Tenía 6 años y corría por el patio con un perrito que habíamos adoptado. Se llamaba Tito. Recuerdo su risa, su olor a jabón y la forma en que me abrazaba cuando se caía. No pasa nada, mamá, soy fuerte, decía. Desperté llorando. El domingo amaneció luminoso. La colonia olía a pan dulce y café. Las vecinas saludaban desde los balcones con sus flores nuevas. Todo era perfecto, hasta que sonó el timbre. Esa caja envuelta en papel rosa era la promesa de algo que nunca imaginé: el fin de nuestra paz. A veces la vida no avisa, solo toca a la puerta y te deja un paquete. Y aunque no lo sabía entonces, dentro de esa caja no solo había un secreto, sino la sombra de un hijo que ya no reconocía. El zumbido de las sirenas se mezclaba con el murmullo del vecindario. Las patrullas se detuvieron frente a nuestra casa y 2 oficiales bajaron apresurados, ajustándose los chalecos antibalas. Yo seguía allí inmóvil, mirando la calle como si fuera un animal dormido que en cualquier momento podía despertar. Ricardo intentó hablarme, pero las palabras se le quedaban trabadas en la garganta. «Señora Marta, ¿es usted quien llamó?», preguntó uno de los policías, un hombre joven con ojos cansados. «Sí, mi hijo me envió esto. No sé qué contiene, pero escuchamos ruidos dentro». «Ruidos», repitió el otro sacando una linterna. «Podría describirlos como si algo se moviera o respirara», contesté en voz baja. Los oficiales se miraron, intercambiando esa clase de mirada que solo tienen los que han visto demasiadas cosas raras en su trabajo. El más joven se acercó a la caja y se inclinó con cautela. «Efectivamente, hay perforaciones. Respire hondo, señora. Vamos a abrirla con cuidado». Me aparté unos pasos, abrazándome a mí misma. Ricardo se mantuvo cerca, tenso como un resorte. El policía cortó con su navaja la cinta adhesiva. Cada tirón sonaba como una amenaza. Un olor agrio escapó del interior, un olor que reconocí al instante: sangre mezclada con perfume. «Dios mío», susurró Ricardo cubriéndose la boca. El oficial retrocedió un poco, palideciendo. «Parece que hay algo envuelto. No se acerquen». Tomó unos guantes y con la linterna apartó el papel de seda. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Hasta el reloj de pared pareció detenerse. Entonces lo escuchamos. Un suspiro, una exhalación suave, apenas perceptible, como la de alguien dormido. El joven policía dio un paso atrás. «Hay movimiento. Está vivo». Yo quise correr, pero mis piernas no respondían. Solo miraba la calle que ahora parecía pulsar con su propio ritmo, como si tuviera un corazón. El otro oficial habló por radio: «Central, tenemos posible animal o persona inconsciente en un contenedor cerrado. Requiero apoyo inmediato y paramédicos». Paramédicos, la palabra me atravesó como una flecha. «Persona», pregunté. «¿Qué quiere decir con eso?». «Aún no lo sabemos, señora. Por favor, manténgase atrás». Pero yo no podía quedarme quieta. Era el Día de las Madres. Esa caja venía de mi hijo. ¿Y si estaba él adentro? ¿Y si algo terrible había pasado? «Déjeme ver», grité dando un paso al frente. El oficial extendió un brazo para detenerme. «No, señora. No hasta que sepamos con certeza». La tapa se levantó apenas un poco más y entonces vi algo que me heló la sangre: una mano. Pálida, delgada, con los dedos manchados de rojo. «Andrés», grité rompiendo el cerco y corriendo hacia adelante. Ricardo me sujetó con fuerza, impidiéndome avanzar. «No, Marta, espera, es mi hijo, déjame».
Pero cuando el oficial retiró por completo el envoltorio, la escena que apareció ante nuestros ojos me partió el alma. No era Andrés, era una muñeca. Una figura humana del tamaño de un niño pequeño, tan realista que parecía respirar. Su piel era de silicón, pero estaba manchada con lo que parecía sangre fresca. En su pecho, cosido con hilo rojo, había un pequeño papel que decía: así me dejaste. Los policías se miraron confundidos. No hay cuerpo humano, solo una figura, dijo el mayor, pero hay restos de fluido biológico. ¿Qué clase de enfermo haría esto?, preguntó Ricardo, todavía en shock. Yo no podía hablar. Tenía la muñeca frente a mí, inmóvil, con los ojos abiertos y un parecido perturbador con Andrés cuando era niño. El mismo cabello castaño, la misma sonrisa. El oficial me tocó el hombro. Señora, su hijo tiene antecedentes de problemas mentales, no dije casi sin voz. Pero ha estado distante, últimamente confundido. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Hace 6 días. Me dijo que me mandaría una sorpresa. El policía anotó algo en su libreta, alguna razón por la que él pudiera querer asustarla. No. Bueno, discutimos, pero jamás haría algo así. Todo indica que alguien quiere enviarle un mensaje. Ricardo intervino. ¿Y qué tipo de mensaje se envía con una muñeca ensangrentada? El oficial lo miró con seriedad. Un mensaje de advertencia. Mientras hablaba, notó algo más en la base de la caja. Había un sobre pequeño selado con cera roja. Lo tomé antes de que pudieran detenerme. Tenía escrito mi nombre con la caligrafía de Andrés. Con manos temblorosas rompí el celo. Dentro había una joya doblada varias veces. La abrí despacio. Solo había una frase: no busques lo que no entiendes, mamá. Ya es demasiado tarde. Sentí como el mundo se me desmoronaba. Mis oídos zumbaban, el aire parecía desaparecer. Ricardo tomó la carta y la leyó en silencio. Su rostro se endureció. «¿Esto no lo escribió tu hijo?» «Claro que sí, Ricardo. Es su letra, no Marta. Mira bien, es imitada. Hay algo diferente en la presión de la tinta, en los trazos. Alguien quiere que creas que fue él». Su lógica me reconfortó un poco, pero el miedo ya estaba dentro. Los policías acordonaron el área, tomaron fotografías y se llevaron la caja para análisis. Antes de irse, uno me dio una tarjeta. «Si su hijo se comunica, avísenos. Es importante que no lo confronte usted misma». Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la muñeca respirando, su boca entreabierta como si fuera a decirme algo. A las 3 de la mañana el teléfono sonó. Contesté sin pensarlo. Silencio, solo respiración. Andrés, pregunté. Una voz, apenas un susurro, respondió: «Te lo advertí, mamá. No debiste abrir la caja». Y luego la línea murió. El aparato se me cayó de las manos. Ricardo despertó sobresaltado, pero yo ya sabía algo, que él no, esa no era la voz de mi hijo. Era más fría, más profunda, y me llamó mamá. No pegó el ojo. Me levanté antes de que amaneciera con el teléfono en la mano y la carta doblada como una espina en el bolsillo del delantal. La voz de la llamada nocturna seguía vibrando en mi oído, fría, distante. La mandóme mamá con una familiaridad que no era de mi hijo. Preparé café de ola sin probarlo. Solo quería que el vapor me limpiara la cabeza. Ricardo despertó con los ojos rojos como si hubiera sonado la misma pesadilla. «Tenemos que encontrar a Andrés», dije sin saludar. «Primero llama a los oficiales». «¿Que rastreen esa llamada?», respondió él con una calma que solo le salía cuando sentía miedo por dentro. Obedecí. El oficial Ramírez contestó enseguida, voz ronca y profesional. Me pidió el horario exacto, describir el susurro si reconocí algún sonido de fondo. Nada, solo respiración. Prometió solicitar el registro al proveedor telefónico y me preguntó si consideraba seguro quedarme en casa. «Es su colonia, señora Marta. La patrulla pasará en rondines». Agradecí, pero no me tranquilizó. Al colgar abrí la laptop. Tenía el estómago quebrado, pero los dedos rápidos de la costumbre. En tiempos difíciles una madre se vuelve investigadora. Entré al portal del banco y revisé los movimientos de la tarjeta adicional que alguna vez le di a Andrés solo para emergencias. El historial me golpeó la cara como una puerta mal cerrada. Paquetería Garza. Servicio domingo, Tale Reborn, mantenido exótico, insumos. Fechas: una semana antes, 2 días antes, ayer. Marqué con un lápiz como si subrayar pudiera ordenar el caos. Ricardo, susurré: Tale Reborn, mentí.
¿Qué es eso? Muñecas realistas. Lo vi en un reportaje. Gente que compra esculturas de silicón que parecen bebés, dijo rascándose la barbilla. Mi piel se erizó. La imagen de la muñeca en la calle me atravesó como aguja. El archivo también mostraba retiros en efectivo cerca de fundidora y una compra en Oxxo a medianoche. Monterrey tenía sus sombras y mi hijo parece caminaba entre ellas. Decidí llamar a Lupita, mi sobrina que vive en Guadalupe. Atendió con voz adormilada. ¿Te pasó algo? Le conté lo básico. No la muñeca, no la sangre. Solo que necesitaba saber si había visto a Andrés. Hace 2 semanas vino con un amigo dijo alto moreno, le decían el rulo. Traían prisa. Andrés dijo que iban a levantar un negocio seguro para salir de deudas. Yo le ofrecí prestarle un cuarto pero no quiso. Tía, no me gustó el tipo. Ojos de quien apuesta todo sin medir. ¿Sabes dónde encontrarlo? A veces lo ven en la colonia Independencia por el taller de un señor que repara motos y vende cosas en efectivo. No te metas tú, tía, por favor. Agradecí con la garganta apretada. Me estremecí recordando cuando Andrés tenía 6 años y guiaba su patineta en la acera diciéndome mírame mamá sin manos. Esta vez también iba sin manos pero sobre un borde más filoso. A media mañana sonó el celular. Ramírez, resultados preliminares. La sangre en la caja no es humana, probable porcino. El sobre con cera roja sí tiene huellas parciales de 2 personas. Estamos cotejando. El envío se pagó en efectivo desde una sucursal de paquetería en Monterrey. Remitente a García, demasiado común. Hey video. Estamos solicitándolo. Señora, esto parece un montaje para asustarla, no un intento de daño físico. Pero lo psicológico duele igual. No abra la puerta si no reconoce a quien toca. Asentí aunque no podía verle. El alivio de sangre de cerdo no borró el asco. Al colgar el silencio de la casa se sintió hueco como iglesia sin feligreses. Abrí las ventanas para que entrara la luz. Un colibrí picoteó las bugambilias. La vida seguía aunque mi corazón no. Marta, dijo Ricardo posando una mano en mi hombro, vayamos con el padre Ignacio. Si vamos a tomar decisiones duras quiero estar en paz. La parroquia olía a cera y madera antigua. Me senté en la banca, el rosario enredado en los dedos. El padre nos escuchó con paciencia sin hacer muecas. Cuando termine, dijo despacio, amar también expone límites. Un hijo puede perderse pero no pierde a su madre. Ni su madre se pierde a sí misma. Si él te está lastimando, pon frontera. Si no es su voz, protege tu casa. Si fue su mano, protege tu alma. Y si él regresa, pregunte. Lo recibes con condiciones claras. Sin dinero, con escucha, con testigos, nunca sola, hasta aquí levanto la mano, nadie cruza esta línea. Salimos más livianos, el sol de mediodía nos pegó en la cara devolviéndonos al mundo. Apenas entramos a casa el vecino don Chema tocó la rella. Doña Marta, no se asuste, pero anoche vi un coche gris, vidrios polarizados dando vueltas. Se detuvieron frente a su puerta y alguien vayó a mirar el timbre, como buscando cámara. Gracias, don Chema. Si lo ve otra vez, me avisa, por favor, dijo Ricardo guardándose la rabia como un cuchillo en el cinturón. Me acerqué a la mesa y tomé la foto rota de la caja. El vidrio hacía destellos como si me acusara. Detrás la nota así me dejaste. No pude evitarlo, pensé en la tarde en que dejé a Andrés en la primaria, primer día de 2º grado. Lloró como si lo abandonara en una isla. La maestra me hizo cenas. Tenía que irme para que él aprendiera a despedirse. Caminé hasta la esquina sin voltearme fingiendo fortaleza. Esa noche me dijo me dejaste mamá. A lo mejor el rencor no se borra nunca, solo cambia de máscara. Sonó el teléfono otra vez, un número desconocido, contesté. ¿Quién habla? Silencio, luego la misma voz de la madrugada pero más clara, menos sombra. No busques, dijo, no sabes con quién te metes. Si tocan a mi hijo yo busco, respondí temblando. ¿Dónde está Andrés? La risa que siguió me heló la espalda. Andrés se metió solo, tú solo le enseñaste el camino. La línea murió, me quedé clavada al suelo, la furia cruzándose con la culpa como relámpagos. Ricardo me abrazó. Es alguien que quiere verte caer, no le des el gusto. Decidimos llamar a Carla, una exnovia de Andrés que aún le escribe en Navidad. Contestó con la rapidez de quien espera malas noticias. Marta, sí lo vi la semana pasada. Trae a prisa y ese tal rulo lo llevaba y lo traía. Me pidió dinero.
Dijo que necesitaba invertir para recuperar todo lo que era suyo. Yo no le di, me dio miedo, sus ojos no eran los mismos. ¿Sabes dónde vive ese rulo? Se rumora que duerme por ratos en un cuarto de azotea en la Independencia encima de una vulcanizadora. Tengan cuidado, por favor. Apunte la dirección con letras grandes como si escribirla me diera control. Ramírez me había dicho que no me metiera, pero la paciencia de una madre tiene puntos de quiebre. Me vi subiendo un autobús a Monterrey preguntando en calles empinadas tocando puertas. Sin embargo, la voz del padre Ignacio me regresó a la silla nunca sola. A media tarde un mensaje vibró en la pantalla, una foto borrosa de la fachada de mi casa tomada desde la calle. Abajo un texto: ya aprendiste a no abrir. Sentí que el piso se inclinaba. Se acabó, dijo Ricardo. Hoy mismo pedimos asesoría legal. Si fue Andrés o no, la ley marca los límites. Asentí. Tomé aire y marqué el número de un despacho que me recomendó el padre. Mientras sonaba, miré la muñeca mentalmente, su boca sin voz, su mirada de vidrio. Pensé en los nietos que no tuve, en la familia que se deshace sin ruido. Buenas tardes, licenciada Márquez, dije cuando contestó. Necesito saber cómo proteger mi casa, mi cuenta, mi paz. Escucho, pregunto, me cito para el día siguiente. Traiga todo: mensajes, estados de cuenta, fotografías. Veremos fideicomisos, medidas de protección, revocación de tarjetas. No está sola, señora. Colgó y por primera vez en 2 días sentí que respiraba. Ricardo sonrió con cansancio. Yo recogí la cocina, limpié la mesa como si borrar migas pudiera borrar amenazas. Afuera las bugambilias movían la sombra en el suelo. Entonces a las 8 en punto alguien golpeó la puerta. No timbró, golpeó. 3 veces fuertes como martillazos. Mi corazón se aceleró. Ricardo se acercó a la mirilla. Su cuerpo se tensó. ¿Quién es? Susurré apenas aire. Trago saliva, es Andrés. El golpe volvió más exigente, y una voz esta así indudable y quebrada atravesó la madera. Mamá, ábreme, estoy solo. El rosario se me resbaló entre los dedos. Recordé la advertencia de Ramírez, la del padre, la mía propia. Abrir, no abrir. Amar, proteger. La línea entre ambas se hizo finísima como el borde de una navaja. No estás sola, dijo Ricardo tomándome la mano. Decidí, yo sostengo. Apreté su palma, di un paso hacia la cerradura y me detuve. Andrés, dije clara, no abro si estás con alguien. Entra solo y sin gritar. Silencio, luego un susurro. Estoy solo. El metal de la cerradura pesó como si fuera la puerta de una iglesia. Respiré hondo y justo antes de girarla escuché un chasquido de encendedor al otro lado, un murmullo que no era de mi hijo. No estaba solo. Solté la perilla. La decisión se endureció en mi pecho como ladrillo. Si no vienes solo, dije, no entres. Del otro lado un golpe de rabia y una frase distinta, áspera. Entonces tampoco vas a verlo. Ricardo ya estaba llamando al 911. Yo con la espalda contra la puerta me preparé para la noche más larga. La madera de la puerta vibraba con cada golpe reprimido del otro lado. No eran puñetazos, eran advertencias, la insistencia de quien cree conocer todas nuestras debilidades. Sentí el peso de los años en las rodillas, pero también una fuerza nueva, dura como un nudo en el estómago, que no permitiría otra rendición. Ricardo hablaba con el 911 describiendo la situación con ese tono controlado que ya conocía, su voz de paramédico jubilado, breve y precisa. Si la persona se identifica como mi hijastro, dijo, no está solo. Se escucha otra voz masculina. No abriremos. Pedimos presencia inmediata de la patrulla. Me aparté un poco para mirar por la mirilla. Andrés estaba pegado a la reja, la cara ojerosa, barba crecida, sudadera gris con manchas que no supe si eran de café o de noche. Detrás, a un paso, vi una silueta más alta con gorra negra. El humo del encendedor formaba serpentinas azules en el aire. No necesitaba ver la cara para saber quién era el rulo. Mamá, por favor, dijo Andrés, y esa palabra mamá me rozó como una caricia y un reproche. Solo quiero hablar. Te dije las condiciones, contesté sin temblar. Entra solo, sin tu amigo, sin gritos. No soy su amigo, la voz áspera del rulo cortó. Soy quien lo apoya cuando su familia lo deja tirado. Ricardo cerró el teléfono. Vienen en camino, susurro. 3 minutos, quizá menos. Escúchame, Andrés, continué pegando la frente a la puerta como una madre que bendice. Si necesitas agua, te doy agua. Si necesitas comida, te doy comida.
Si necesitas trabajo te acompaño a buscar, pero no hay dinero, no hay préstamos, no hay más cajas. Hubo un silencio espeso. Oí el raspón de la suela de Andrés en el piso de cemento como cuando era niño y arrastraba los pies porque no quería irse del parque. Su voz se quebró. No entiendes, me metí en algo y no puedo salir así nomás. Entonces sal con ayuda, intervino Ricardo sin elevar la voz. Hay centros, hay terapia, hay iglesia. Pero no vas a entrar con un tipo que nos amenaza. Amenazas, Rulo soltó una risita seca. ¿Quién amenaza? Solo queremos hablar. Ojo, la calle es de todos. La casa es nuestra, DJ, y aquí manda nuestras reglas. Al fondo se oyeron dos clac-clac de pasos rápidos sobre grava. Don Chema y su sobrino asomaron desde la banqueta de enfrente. No eran héroes, eran testigos. Ya ve que es lo que disuade, no es la fuerza sino la mirada ajena. La patrulla dobló la esquina con el destello azul cortando la penumbra. Mi corazón dio un salto de alivio y otro de miedo. Temí por Andrés. Temí que la vergüenza lo empujara a hacer una tontería. No se muevan, ordenó Ricardo. Quédate aquí. Abrí apenas la ventana angosta junto a la puerta y hablé por la rejilla. Andrés, la policía está por llegar. Quiero que te quedes quieto. Si quieres hablar lo hacemos aquí delante de ellos, sin tu amigo. No puedo, murmuró. Mamá, me están apretando. ¿Quiénes? Pregunté. Pero las sirenas ya estaban encima. La patrulla se detuvo. Bajó el oficial Ramírez con su compañero, mano abierta, postura baja, voz entrenada para derretir tensión. Buenas noches. ¿Quién es el señor Andrés? Mi hijo levantó la mano a medias sin mirarlos a los ojos. Rulo dio un paso atrás con esa torpeza calculada de quien simula respeto mientras mide salidas. El oficial se ubicó entre ellos y la reya. Recibimos reporte de posible intento de coacción. Nadie está detenido. Vamos a hablar. Ricardo abrió la puerta solo lo suficiente para salir y quedar del lado del pasillo interior conmigo detrás. Ramírez nos saludó con un leve gesto. Señora Marta, don Ricardo, dijo, nos quedamos aquí, tranquila. Asentí y respiré. En el aire olía a bugambilia, a gasolina y a cigarro. Una mezcla áspera que me raspó la garganta. La luz amarilla del farol hizo visible el polvo flotando como nieve sucia. Andrés Ramírez habló, sus padres dicen que quiere hablar. Ellos ponen una condición legítima que usted entre solo sin su acompañante. ¿Acepta? No quiero entrar solo. Necesito que me ayuden con un dinero, balbuceo. Es temporal. El dinero no es tema de policía, replicó Ramírez. Si lo es que alguien se sienta presionado en su casa, el señor que lo acompaña es su amigo. Sí, murmuró Andrés. No, hombre. Raúl, dudo, le dicen Rulo. Perfecto, Ramírez anotó. Señor Rulo, manténgase a 2 metros de la puerta, ni un paso más. Rulo sonrió sin dientes. ¿Y si la señora sale oficial? La calle es de ellos también. La calle es de todos. El respeto, no, dijo Ramírez mirándolo con cansancio viejo. Yo di un paso adelante y hablé mirando a mi hijillo, no a la sombra que lo escoltaba. Andrés, ¿recuerdas el día que te caíste de la bicicleta? Tenías 7. Te llevé a la clínica y llorabas porque creías que el raspón te iba a dejar feo para siempre. Te dije el dolor también cura si lo dejas trabajar. Y yo esto duele, pero va a curar si dejas trabajar el límite. El límite, Andrés parpadeó como si esa palabra le abriera una grieta de luz. Sí, dijo Ricardo, hoy hasta aquí, no entras con él, no hay dinero. Si quieres mañana te acompaño a hablar con quien sea para organizar un plan. Trabajo de verdad, no apuestas sin manos. Esta de intervino Rulo, para planes mañana no existe. Ramírez giró la cara apenas siguiéndole el juego, tarde para qué. Para pagar, Rulo encendió el encendedor, otra vez lo apagó. A la gente no le gustan los deudores. El silencio cayó como una manta húmeda. Andrés se encogió el cuello metido en la sudadera. En ese gesto vi al niño que escondía la tarea cuando no la llevaba hecha. Oficial DJ, ayer recibimos una carga. Hubo amenazas, llamadas. Yo necesito medidas de protección. Y mañana una abogada, la licenciada Márquez, me verá para organizar lo legal, fideicomisos, tarjetas, todo. Correcto, asintió Ramírez. Señora Hoy, le emitimos una constancia de hechos. Es importante. Si vuelve a presentarse una situación similar o daño se convierte en denuncia formal. Denuncia. Andrés levantó la cabeza alarmado. Mamá. Hijo, prefiero 1000 veces una denuncia que un funeral, dije bajito. Prefiero la vergüenza de hoy a la tragedia de mañana.
Ramírez dio 2 pasos, se plantó entre Rulo y nosotros como pared. Señor Rulo, retírese. No hay nada que hacer aquí. Si insiste, lo remito por alterar el orden y acosar a residentes. Rulo midió el perímetro, los ojos reptando de la patrulla a don Chema, de don Chema a la cámara que colgaba de nuestra cornisa. No era una gran cámara, pero en noches así la verdad es teatro, a veces la utilería salva. Vámonos, le dijo a Andrés, estos viejos no entienden. No, susurró Andrés, yo, me quiero hablar. Una chispa de esperanza me subió a la garganta. Me abracé el pecho para que no se me saliera por la voz. Rulo lo miró con desprecio, escupió hacia la calle y se dio la vuelta. Esto no termina aquí, masculó. Fíjense en la puerta, no se vaya a astilar. Se alejó con las manos en las bolsas, hombros alzados, silueta devorada por la sombra de la esquina. El murmullo del vecindario volvió despacio como una respiración que se normaliza tras una carrera. Ramírez aflojó la postura y nos miró. Ahora sí pueden abrir, solo él. Giré la llave despacio. El rechinido de la bisagra sonó como una oración vieja. Andrés cruzó el umbral y por primera vez en mucho tiempo no olió a cerveza ni a perfume barato, sino a miedo puro. Se quedó parado junto al recibido, las manos abiertas. No tengo dónde quedarme, dijo sin alzar la vista. Hielos no perdonan. Aquí sí, contesté. Aquí hay piso, pero con reglas. Ramírez se quedó en la puerta, testigo y dique. Ricardo señaló la mesa. Serví agua. Andrés bebió como si se acordara de tener sed. Su pulso temblaba en las nubes. Mañana vamos con la licenciada, dije. Hoy duermes en el salón. Tu celular se queda aquí, sin llamadas, sin contactos. Si alguien ronda, llamamos al 911. Y te advierto, si te vas con él no vuelves a cruzar esta puerta hasta que haya orden y tratamiento. Hasta aquí. Andrés asintió con un movimiento mínimo. No loro, yo sí, pero por dentro, donde no quema los ojos sino que lava el corazón. Ramírez nos pidió firmar una constancia, dejo su tarjeta y un consejo. El límite salva, no lo suelten. Cuando la patrulla se fue y don Chema quebró su zaguán, la noche se volvió nuevamente una cosa vivible. Ricardo puso la tranca. Yo llevé una cobilla al salón. Antes de apagar la luz, Andrés dijo: yo no mandé la caja. Lo sé, contesté, pero no hiciste nada por evitarla. La bombilla chisporroteó y la sala quedó en penumbra. En el silencio escuché a lo lejos la ciudad dormida, y en la mesa junto al vaso de agua dejé un papel con una sola palabra escrita a mano subrayada 2 veces. Limit. Al subir las escaleras recité en mente el plan de la mañana. Marqué papeles fideicomiso para algún futuro nieto si la vida se compone cambios de pin, revocaciones. No era venganza, era cuidado. Para él, para nosotros, para la casa que aún resistía. Me acosté y cerré los ojos. Por la rendilla de la cortina entraba una línea delgada de luna como una firma en el aire. Pensé en la muñeca, en la voz fría, en el Rulo perdiéndose en la esquina y supe que esto apenas empezaba. Pero por primera vez en semanas sentí que la historia tenía dirección. No hacia el miedo, sino hacia la ley. No hacia el chantaje, sino hacia el respeto. Abajo el salón crujió cuando Andrés se acomodó. Y yo, abrazada a la almohada, repetí despacio como quien aprende una palabra nueva y sagrada. Hasta aquí. El amanecer llegó sin ruido, como si el sol no quisiera despertar lo que la noche había dejado herido. Andrés seguía dormido en el salón, envuelto en la cobija hasta las orejas. Lo miré largo rato intentando reconciliar al hombre que había traído amenazas con el niño que alguna vez se dormía sobre mi pecho después de una fiebre. Ricardo bajó despacio con café en una mano y un sobre en la otra. La cita con la licenciada Márquez es a las 10, dijo. Ya imprimí los estados de cuenta y las fotos de la calle. Asentí en silencio. Mientras desayunábamos escuchamos los noticieros, robos, fraudes, la violencia cotidiana de Monterrey que ya no sorprendía a nadie. Pero esa mañana cada palabra tenía eco en nuestra casa. Andrés despertó con la mirada perdida. ¿Me van a denunciar?, preguntó. No responda, pero voy a proteger lo poco que tenemos. ¿Eso incluye protegerte de ti mismo?, de mi río con amargura. No soy un criminal, mamá. Entonces compórtate como un hijo, no como un extraño. No hubo gritos, solo ese tono grave que las madres aprendemos cuando la paciencia se agota sin romperse. A las 9:30 salimos hacia el despacho. El aire olía a asfalto caliente y bugambilias secas. Andrés no quiso acompañarnos.
Se quedó en casa con el celular apagado bajo la promesa de no salir. La licenciada Márquez nos recibió en un edificio pequeño lleno de archivadores y olor a papel nuevo. Tenía el cabello recogido y la voz serena de esas que pueden ordenar el caos sin levantar un dedo. Ya me explicó un poco el padre Ignacio Dillo. Vamos a hacer las cosas bien. Primero la protección, luego la estructura. Saco una carpeta y comienzo a enumerar pasos. Revocación de poderes. Cambio de claves bancarias. Solicitud de constancia de hechos ampliada. Fideicomiso educativo en caso de que algún día Andrés tenga hijos y deseen garantizar algo para ellos. Medidas precautorias en el registro de la propiedad para evitar que nadie venda ni hipoteque sin su autorización. No es fuera aclaro, es prevención. La ley también protege al carino cuando se administra con cabeza. Ricardo asentía tomando notas como alumno aplicado. Yo me quedé mirando el escritorio, una taza con la leyenda «La justicia empieza en casa». Licenciada, pregunté si él. Vuelve a querer con esa gente, usted no puede salvarlo del todo, dijo ella, pero puede cerrar las puertas por donde se pierde. Y eso es amor, no castigo. Salimos del despacho con una mezcla de alivio y tristeza. En la mano llevaba los papeles del fideicomiso donde por primera vez en mucho tiempo leía mi nombre y el suyo en el mismo documento sin miedo. De regreso paramos en una panadería. El olor a concha recién salida del horno me hizo recordar los desayunos de cuando Andrés estudiaba en la prepa. Siempre pedía dos, una para él y otra para el perro invisible que decía tener. Re bajito. Ricardo me miró sorprendido. ¿Hace cuánto que no te oigo reír? Hace falta hacerlo, dije, aunque sea entre papeles. Cuando llegamos la puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío. Entramos despacio. El silón estaba vacío, en la mesa una joya doblada y un vaso de agua a medio tomar. Corre a leer la nota, voy a arreglarlo, mamá. No lames a nadie, no me sigas. Ricardo soltó una maldición ahogada. Llamó de inmediato a Ramírez, quien prometió enviar una patrulla a los alrededores. Tranquila, me dijo, si tiene el teléfono apagado lo localizamos por cámaras. Pero yo ya sabía que Andrés había vuelto a buscar a Rulo. Hay una mirada que solo una madre reconoce, la del hijo que quiere reparar lo que rompió sin medir el precio. Pasé la tarde revisando fotos viejas mientras esperábamos noticias. En una aparecía Andrés con su padre, ambos riendo frente a la primera casa que construimos con nuestras manos. En otra mi suegra sosteniendo a un bebé con cara de travieso. En cada imagen el tiempo parecía advertirme: todo amor necesita administración. A las 6 sonó el teléfono. Era Ramírez. Lo tenemos ubicado. Está en la colonia Independencia, cerca del taller donde mencionó su sobrina. Pero no podemos acercarnos sin denuncia formal. ¿Quiere proceder? La pregunta era una soga: de un lado la ley, del otro la sangre. Proceda, dije. Corté la llamada y sentí que algo dentro de mí se rompía en silencio. Ricardo me abrazó sin palabras. La noche cayó sobre Monterrey con esa mezcla de calor y polvo que anuncia tormenta. Encendí una vela frente al retrato familiar del comedor. Le hablé en voz baja, no como quien reza, sino como quien pacta con su propia historia. Si vuelves, y yo que sea con verdad. Si no vuelves, que sea con paz. Horas después tocaron la puerta. Era Ramírez. Buenas noticias, dijo. Lo encontramos. Está bien. Vino solo a entregarse. Dijo que no podía seguir huyendo. Mis piernas flaquearon. Ricardo me sostuvo. ¿Dónde está ahora? En la estación. Mañana podrá verlo. No está detenido, solo bajo resguardo para su seguridad. El alivio me supo al llanto. Esa noche antes de dormir abrí el expediente que nos dio la licenciada. En la última hoja había un espacio en blanco para una dedicatoria. Tomé el bolígrafo y escribí: para Andrés, que este fideicomiso sea mi abrazo cuando yo ya no esté. Luego cerré la carpeta y la guardé bajo el cajón de los manteles, donde siempre escondo las cosas importantes. La casa olía a tierra y pan dulce. Afuera un trueno rompió el cielo y pensé que quizás las tormentas no siempre traen destrucción. A veces limpian el aire para que algo pueda volver a crecer. Me acosté sabiendo que el papel no cura pero protege, que el límite no castiga sino ordena, y que la memoria, cuando se escribe con amor, puede ser el primer paso hacia la reparación. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, de esos que anuncian finales y comienzos al mismo tiempo. Las calles estaban húmedas por la lluvia nocturna y las bugambilias parecían más vivas, como si hubieran bebido de nuestras lágrimas.
Me vestí despacio con el corazón latiendo como si caminara hacia un altar. Ricardo esperó junto a la puerta con las llaves en la mano y un termo de café. No di yo nada, pero en sus ojos vi el mismo temor que sentía, miedo a lo que podríamos encontrar y miedo a que ya nada fuera igual. El camino hacia la estación de policía se me hizo eterno. Cada semáforo era una oportunidad para arrepentirme, cada sombra una duda. ¿Y si lo rechazan? ¿Y si lo acusan de algo peor? ¿Y si lo pierdo para siempre? Pero también una voz dentro de mí, la misma que me guió cuando aprendí a ser madre, me repetía: ve, pero ve con la verdad, no con culpa. Ramírez nos recibió con gesto amable, más humano que la noche anterior. Está tranquilo, di yo que necesitaba hablar con usted sin testigos. Nos condujo a una pequeña sala con una mesa metálica y dos sillas. El aire olía a desinfectante y café viejo. Cuando Andrés entró sentí que el tiempo se doblaba. Llevaba la misma ropa pero sin la mirada perdida. Había cansancio sí, pero también algo nuevo, rendición, quizás arrepentimiento. Mamá, empezó. Me levanté y lo abracé sin pensarlo. Por primera vez en años no se resistió. Su cuerpo se aferró al mío con la desesperación de un niño que encuentra refugio después de la tormenta. No digas nada todavía, le susurré, respira. Nos sentamos. Ricardo esperó afuera dándonos espacio. No mandé la caja, di yo al fin con voz ronca. Fue Rulo. Quería asustarte para que me dieras dinero. Di yo que si no lo hacía me iba a cobrar de otra forma. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque me dio vergüenza. Porque creí que podía resolverlo solo. Pero cuando vi su cara anoche, supe que ya no había vuelta atrás. Me contó todo. Cómo se endeudó con un grupo que traficaba animales exóticos. Cómo le prometieron ganancias rápidas y solo le dejaron miedo. El negocio de los cachorros era una pantalla. Usaban su nombre, sus datos, y cuando quiso salirse empezaron las amenazas. Rulo fue el que mandó la caja. La muñeca era una de las que usaban para practicar envíos. Solo querían que pensaran que yo estaba involucrado. Cada palabra era un clavo en mi pecho, pero también una cura. No era inocente, pero tampoco un monstruo. Solo un hijo perdido que había tomado el camino equivocado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pregunté. Lo que debí hacer desde el principio, contar todo. Ramírez me ayudó a hablar con un agente de delitos financieros. Van a usar mi testimonio para desmantelar la red, pero necesito protección. La tendrás, DJ, sin dudar. Ya tenemos papeles, abogado y fe. No volverás a caminar solo. Él bajó la cabeza y murmuró: no merezco tu perdón. No es perdón, responde. Es oportunidad. El perdón vendrá cuando te perdones tú. Nos quedamos en silencio. En la ventana una paloma se posó en el alambre de luz, pequeña, gris, insistente. La vida sigue, pensé, siempre sigue. Horas después salimos juntos. Ramírez nos acompañó hasta el coche. El joven será testigo protegido, nos explicó. Pasará unos días bajo resguardo mientras se firma todo. Usted, señora Marta, puede estar tranquila, pero siga las recomendaciones legales y sobre todo no pierda la calma. A veces la verdad tarda en equilibrar el miedo. Lo agradecí con el alma. De regreso a casa, Andrés iba calado. Le presté mi rosario, el mismo que usé cuando él era niño enfermo. Lo tomó sin decir palabra. Al entrar el olor del hogar lo envolvió: café, pan dulce, madera vieja. Huele igual que antes, di yo con una sonrisa tímida. Porque el amor no se muda, yo. Solo espera. Nos sentamos los tres en la mesa. Hablamos de cosas simples, de comida, de fútbol, del jardín. Por primera vez en meses no había reproches ni gritos. Solo silencios suaves, los buenos, los que curan. Por la tarde llegó la licenciada Márquez con los documentos finales. Todo listo, anunció. La propiedad, los fondos y el fideicomiso están protegidos. El resto depende de ustedes. Andrés la miró con gratitud. Gracias por ayudar a mi mamá. Él la se ayudó sola, respondió. Yo solo puse el papel. Cuando se fue, Andrés me pidió la carpeta. La abrió, leyó la dedicatoria que había escrito la noche anterior y levantó la mirada con lágrimas que no intentó ocultar. Para Andrés, que este fideicomiso sea mi abrazo cuando yo ya no esté, repitió en voz baja. Mamá, ojalá ese abrazo dure toda la vida. Solo si tú lo cuidas, le dije sonriendo. Esa noche encendimos una vela en el patio. Ricardo puso música de tríos como cuando éramos jóvenes. Andrés sacó una vieja guitarra del closet y, aunque desafinada, sonó hermosa.
cantamos despacio con voces gastadas pero sin queras. Al terminar me miro y di yo no puedo prometerte que no volveré aquí, pero sí que esta vez me levantaré contigo cerca. Eso basta, conteste. Lo demás lo cura el tiempo. Antes de dormir revisé la puerta, cerrada, segura, pero ya no por miedo sino por orden. La casa tenía paz. Afuera la luna iluminaba la calle mojada. Dentro el silencio era por fin descanso, no amenaza. Mientras apagaba la luz pensé en todas las madres que viven entre el amor y el miedo, entre la esperanza y el límite. Y supe que esta historia no era solo mía, era de cualquiera que haya amado sin saber cómo detener la caída de un hijo. Me senté frente a la cámara, la misma que uso para contar historias en el canal, y hablé despacio con el corazón lleno. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. No sé qué final esperabas, pero el mío no es perfecto, es humano. A veces proteger no significa cerrar la puerta, sino abrirla con condiciones. Si eres madre, padre o hijo y esta historia te tocó, cuéntame desde dónde me escuchas. Déjame tu comentario. Quiero leerte, quiero saber que no estoy sola. Y si quieres seguir compartiendo momentos como este, suscríbete. Tenemos muchas historias más para sanar juntos, una palabra a la vez. La cámara grabó mi sonrisa temblorosa pero viva. Cerré los ojos y escuché la voz de Andrés desde la sala. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. Y en ese simple intercambio comprendí que el perdón no se pide, se construye.